Proceso de juicio político a Guillermo Lasso se ventila en la Corte Constitucional, misma que en los próximos días decidirá la admisibilidad o no del proceso. Frente a este panorama, la titular de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, y el ex asambleísta y ex militante del Partido Social Cristiano, César Ron, piensan que el primer mandatario debería pensar ya en la muerte cruzada. La crisis política en Ecuador no se solucionaría incluso si la Corte Constitucional no da paso a juicio político contra Lasso. La única salida sería decretar la muerte cruzada, lo que le permitirá al presidente gobernar tranquilamente mientras convocan nuevas elecciones por unos 6 meses. La entrega de condecoraciones, exhortos y reconocimientos es lo que más produce la Asamblea Nacional, por encima de las leyes. Se han entregado 6.129 condecoraciones frente a 44 leyes aprobadas desde mayo del 2021 hasta hoy. El galardón es una medalla bañada en oro y un diploma. Artistas, deportistas, periodistas, médicos, gremios, fundaciones, bandas de pueblo, policías, militares, están entre los galardonados. 141 personas fueron homenajeadas, entre ellos 2 cuestionados, exmilitares, presuntos miembros de la seguridad de Junior Roldán, líder de la organización criminal Los Choneros. El volcán Cotopaxi ha generado la tarde de este domingo pasado una nube de gas y ceniza de más de 1.000 metros de altura sobre su cráter, según informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. La entidad explicó que la emisión de gases con ceniza se observó en imágenes de satélite y precisó que la columna ascendió a 1.113 metros de altura desde el cráter, con una dirección al sureste por efecto de los vientos y un radio que cubrió solo las inmediaciones de la montaña. Un reporte diario sobre el estado del volcán consideró que su actividad interna y superficial es moderada con tendencia descendente. El 23 de marzo de este año, 2 jóvenes vacunadores fueron detenidos por atemorizar con armas de fuego y palabras en forma de insultos a los vecinos de Cochabamba. Pese a que el video se hizo viral y tenían el arma confiscada, el juez encargado del caso los dejó en libertad por falta de pruebas. Esta decisión ha causado indignación y preocupación por parte de los habitantes del sector al noroccidente de la capital. Los habitantes expresaron su queja pública y mencionaron: está el video, traían un arma y en vez de meterlos presos y cumpliendo condena, los dejan libres. Indignación total. Durante la tarde del 25 de marzo, decenas de personas comenzaron a reportar que estaban atrapados en las instalaciones del teleférico de Quito en la montaña Cruz Loma, que tiene una altura de 3.947 metros sobre el nivel del mar, sin la posibilidad de bajar debido a un problema eléctrico. Se conoció que fueron alrededor de 125 personas que quedaron en la estación de llegada por más de 2 horas. Se conocía que era una falla eléctrica y en redes culpaban a la empresa eléctrica por no acelerar el arreglo del desperfecto. Un muerto y un ex policía herido fue el saldo que dejó el intento de sicariato en la Y de la vía San Borondón-Salitre sobre las 17:30 del fin de semana. Más de 20 disparos no fueron suficientes para acabar con su vida, pero su acompañante perdió la vida de inmediato. El ex gendarme fue llevado de urgencia a una casa de salud donde se encuentra recuperándose. El conductor, por evadir a los sicarios, terminó en una cuneta frente a la Ciudadela Cataluña, por lo que fue aprovechado por los criminales para acabar con ellos. En una concesionaria ubicada al norte de Quito, delincuentes robaron 23 vehículos, entre ellos de alta gama. Esto sucedió durante la noche del 25 de marzo. Los delincuentes fuertemente armados lograron amordazar a los guardias de seguridad y tuvieron todo el tiempo para saquear la bodega con los vehículos. Se conoce de forma preliminar que se robaron 16 camionetas, 6 vehículos SUV, un 4x4 Land Cruiser y una motocicleta. La banda de ladrones sacó uno por uno los autos de la concesionaria.
La Policía Nacional, que han logrado recuperar 7 vehículos que fueron robados en las bodegas de una concesionaria ubicada en Calderón, dando un comunicado que el arduo trabajo investigativo permitió recuperar 7 vehículos que fueron sustraídos en las bodegas de una concesionaria. Unidades especializadas continúan con los protocolos de investigación a nivel nacional. En las imágenes compartidas por la policía se puede ver que una de las camionetas fueron recuperadas fuera de Quito, en plena carretera. La noche del domingo pasado, un deslave se produjo en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Debido a ese evento natural, decenas de viviendas quedaron afectadas. Se contabilizan 16 personas fallecidas, 10 heridas y 13 personas desaparecidas. Por medio de un video se muestra una toma panorámica de un buen tramo de una montaña pequeña que sepultó alrededor de 60 viviendas que residían en esa zona de la Sierra Ecuatoriana. Además, se pudo ver que una pequeña parte de casas que estaban en el cerro lograron salvarse del deslizamiento de tierra que causó daños a moradores de este cantón. Una gran jornada después del incidente, se realizaron procesos de búsqueda y rescates. Justamente los bomberos lograron salvar a una mujer que estaba bajo los escombros. En el video se aprecia cómo los héroes logran sacar el cuerpo de la mujer a bordo de una camilla y salen apresurados de la zona para brindarle atención. Asimismo, uno de los uniformados constantemente le habla a la afectada para evaluar su estado. Al igual que ocurrió en esta escena, también existieron momentos que se captaron como comuneros usaron linternas para ayudar a las autoridades en las labores de búsqueda. Estados Unidos y Canadá han llegado a un acuerdo que permitirá a ambos países desviar a los solicitantes de asilo de sus fronteras, en un momento en que la migración ha aumentado en todo el hemisferio. Ahora Canadá podrá devolver a los inmigrantes en lugares como Roxham Road, un saturado punto de cruce no oficial desde Nueva York para los inmigrantes que buscan asilo. Español, que alto. Está ilegal tu entrada. Hasta ahora el Tratado de Migración del 2004 con Estados Unidos permitía a Canadá devolver los migrantes solo si cruzaban puertos de entrada oficiales. Biden el viernes habló frente al Parlamento canadiense. Porque nuestros valores literalmente son el eje que sostiene todo lo demás. Dar la bienvenida a los refugiados y buscar solicitantes de asilo es parte de la identidad de los canadienses y estadounidenses. A cambio, Canadá acordó proporcionar un nuevo programa de refugiados legales para 15,000 migrantes que huyen de la violencia, la persecución y la devastación económica en América del Sur y Central, lo que reduce la presión de los cruces ilegales a Estados Unidos desde México. Hemos estado trabajando en estrecha colaboración durante los últimos años sobre cómo construir una economía sólida para todos en nuestros dos países y en todo el mundo. El acuerdo elimina una de las relativamente pocas disputas entre Trudeau y Biden. Los dos líderes también discutieron cómo estabilizar Haití. Estados Unidos cree necesaria una fuerza de seguridad internacional y ha instado a Canadá, que tiene fuertes lazos con la isla, a que la dirija, algo a que Trudeau se ha resistido hasta ahora. El tráfico humano afecta a más de 27 millones de personas en el mundo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, y destroza vidas y familias. Irma Reyes es madre de una joven víctima de tráfico sexual. Es como una pesadilla de la que no puedo despertar. Todo duele, pero lo que más me llega a la mente es que ella fue vendida como si no fuera nada. En solidaridad con las víctimas, la Arquidiócesis de Nueva York lanzó una campaña de concientización e instaló la escultura Dejar libres a los oprimidos, del artista Timothy Schmaltz, que representa a las personas sometidas al tráfico humano. Van desde bebés, novias, niños soldados, esclavas sexuales y a quienes les roban los órganos. Uno de los epicentros de esta tragedia son nuestros países de Latinoamérica, especialmente en la frontera, en los lugares a donde está la gente vulnerable, porque ahí hay muchísimo secuestro, hay muchísimo tráfico de esto que entran por ahí a los Estados Unidos. Según la Arquidiócesis, unos 6 millones de personas visitan la catedral cada año, lo que la convierte en un lugar importante de sensibilización
Su patrón, San Patricio, también fue víctima de tráfico humano. Romper el silencio y donar a instituciones que luchan contra este flagelo son formas de ayudar. Realmente es muy importante para mí porque me hace abrir los ojos y pensar por otras personas, no solamente aquí en Nueva York, sino en todo. Ivan Corcoran, el abogado del expresidente Donald Trump, declaró este viernes en una corte federal sobre los documentos clasificados que se encontraron en Mar-a-Lago, la propiedad de Trump en Florida. Corcoran buscaba no declarar, invocando la ley que protege la confidencialidad entre abogado y cliente, pero un juez federal le ordenó responder las preguntas del jurado. Corcoran prestó declaración en este edificio que pueden ver detrás y al salir no quiso hablar con los periodistas. Todo lo que ocurrió en el interior está protegido por secreto de sumario. Pero este no es el único caso judicial que afecta al expresidente. La televisión estadounidense ABC News reportó hoy que un ex jefe de gabinete de Trump y otros colaboradores deberán declarar ante un jurado federal que investiga los esfuerzos de Trump para revertir su derrota en las elecciones de 2020. Y en Nueva York, un fiscal sopesa imputar al exmandatario por presuntamente haber pagado de manera irregular a una actriz pornográfica a cambio de no revelar su relación. Por su parte, Trump reiteró su inocencia. En un mensaje publicado este viernes en la red social Truth Social, escribió que es sabido por todos que ningún delito se ha cometido y que es sabido también que la destrucción y muerte potencial por una acusación falsa podría ser catastrófico para Estados Unidos. Autoridades locales esperan alrededor de 15,000 asistentes al evento para lanzar en Waco, Texas, la candidatura presidencial del exmandatario Donald Trump. Texas es la piedra angular de los planes de campaña de cualquier candidato presidencial republicano. Sin el apoyo de Texas es imposible imaginar que un candidato presidencial republicano gane el voto nacional. Texas es el estado que mayor participación republicana tiene según la distribución del mapa electoral. El estado de la estrella solitaria es, después de California, el que más votos electorales aporta, al representar 40 de los 270 necesarios para ganar la presidencia. Donald Trump, exresidente de la Casa Blanca y ahora por tercera vez candidato al cargo, lanzará su campaña mientras tienen lugar varias investigaciones en su contra por sus finanzas, el presunto intento de alterar resultados electorales, su presunta participación en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, el manejo de documentos clasificados a los que tuvo acceso al ser presidente y por un supuesto pago secreto para que una actriz porno guardara silencio frente a una aparente relación que habrían tenido. Trump asegura ser inocente en todos los frentes. Todo el mundo sabe que soy 100% inocente. El hecho no tiene precedentes. Nunca hemos estado en una situación como esta, donde tenemos un candidato presidencial que potencialmente podría ganar la Casa Blanca estando en prisión. Creo que tenemos instancias anteriores en las que presos se han postulado para presidente, pero más por curiosidad que ahora. Pero aún no tenemos ninguna acusación, por lo que no sabemos cuáles son los cargos en particular. Aunque la parte legal es aún incierta, expertos hacen pronósticos sobre el apoyo al candidato Trump. La idea de que una acusación formal de Trump llevaría a un gran grupo nuevo de votantes a determinar que no es elegible para el cargo es bastante improbable, dado que la mayoría de los votantes ya han estado expuestos a Donald Trump, han estado expuestos a sus problemas legales, incluido el marco legal actual, y ya han decidido si el expresidente es bueno o malo. Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos en Siria después de que un dron matara a un trabajador estadounidense e hiriera a otros 6. El Pentágono informó que las fuerzas estadounidenses respondieron con ataques aéreos en sitios del territorio sirio utilizado por grupos afiliados a la Guardia Revolucionaria de Irán. Los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron objetivos en 3 ciudades del este de Siria, matando a 4 personas e hiriendo a otras, según informaron activistas. La última vez que se tuvo noticias del obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue el 9 de febrero, el día que se negó a abandonar el país junto a 222 opositores expatriados por el gobierno de Daniel Ortega. Por esta razón es que activistas están demandando que se muestren pruebas del estado del religioso. Monseñor Rolando Álvarez está en un estado de desaparición forzada porque sabemos que lo tiene el estado de Nicaragua, pero no conocemos cuál es su situación actual, su lugar exacto donde se encuentra y cuáles son su situación jurídica.
El máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua ha evitado referirse al caso del obispo Rolando Álvarez y se ha mostrado anuente a buscar un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para aliviar las tensiones. La Iglesia tiene siempre sus métodos, ¿verdad? Y sobre todo siempre somos personas de esperanza y yo creo que nunca podemos decir no vamos a dialogar, ¿verdad? Sin embargo, activistas siguen demandando al Estado nicaragüense y a la comunidad internacional la liberación inmediata del obispo considerado el preso político más importante. No debe existir personas reos de conciencia en Nicaragua y esto es una demanda de toda la oposición nicaragüense y todas las organizaciones de víctimas. Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la exigencia de los grupos pro derechos humanos, que demandan al Estado mostrar públicamente al obispo, quien durante los últimos 5 años ha sido una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega. Este viernes en Francia aumentaron las críticas de los grupos de derechos humanos por la supuesta brutalidad policial durante las protestas contra la reforma de pensiones que busca elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. 7 días de violentas manifestaciones han arrojado más de 450 detenidos. Las encuestas muestran que la mayoría de los franceses se oponen a tener que trabajar 2 años más antes de jubilarse, lo que, según el presidente francés Emmanuel Macron, es necesario para mantener a flote el sistema de pensiones. El caso de Beatriz y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene expectantes a familiares y organizaciones sociales que buscan justicia. Yo creo que el balance del día de ayer es positivo para la demanda de Beatriz. La mamá de Beatriz también estaba satisfecha al ser escuchada. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres luchan para que el país flexibilice sus leyes contra el aborto. Nosotras aspiramos a que el Estado se haga cargo de los problemas de salud de las mujeres. Lo mínimo sería que se modificara la ley, se reglamentara en base a las causales que existían en el periodo del Código Penal anterior. En El Salvador se prohíbe totalmente el aborto. Los diputados del partido oficialista dejan claro que están en contra de que se legalice. El presidente de la Asamblea Legislativa dijo en su cuenta de Twitter: Que quede totalmente claro, mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador. Esta forma fanática de legislar de manera absoluta la prohibición del aborto sin generar condiciones específicas, sin generar normativa que permita asumir ciertas causales en su normativa, está costando la vida de muchas mujeres. Aún no hay fecha para conocer el fallo de la Corte, pero familiares y organizaciones esperan que sea favorable. Buenos días. Telma Cabrera Pérez es una líder indígena y candidata a la presidencia por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, junto a Jordán Rodas como candidato a vicepresidente, pero la inscripción de la fórmula ha sido rechazada. No es contra Telma Cabrera, en este caso fue contra el vicepresidencial, el señor Jordán Rodas, ya que si bien dentro de la papelería él adjuntó el finiquito, se constató que el mismo no tenía validez. El finiquito es un documento emitido por la Contraloría General de Cuentas para dejar constancia de que el candidato no tiene reclamaciones o juicios pendientes por el uso de recursos públicos. Sin embargo, autoridades del MLP aseguran que se trata de algo político. Es un problema de racismo, de exclusión que se hace, digamos, a la compañera como mujer indígena. Según el Tribunal Supremo Electoral, MLP pudo postular a otro candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, el partido asegura que continuarán con o sin la postulación de su binomio. Nosotros estaremos participando en la campaña electoral pidiendo el voto para los diputados y alcaldes a las alcaldías municipales. Los candidatos han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y ante el Parlamento Vasco en España para denunciar lo que aseguran es una violación a sus derechos. El plazo para la inscripción de candidatos concluye el próximo domingo 26 de marzo. Terminó la huelga de los trabajadores del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande de Estados Unidos. Durante 3 días, unos 30,000 trabajadores escolares mantuvieron a 500,000 de estudiantes sin clases.
Ellos buscan un alza del 23% en sus salarios. El personal de apoyo gana en promedio alrededor de $25,000 al año en Los Ángeles, apenas lo suficiente para sobrevivir en una de las ciudades más costosas de Estados Unidos. Las clases se restablecieron hoy, aunque no hubo acuerdo entre los trabajadores y el distrito escolar. La temporada primaveral en Estados Unidos significa un regreso a la normalidad previa a la pandemia por coronavirus. Al menos esa es la conclusión de la Asociación Automovilística Estadounidense, la AAA por sus siglas en inglés, luego de analizar la tendencia de viajes en la nación este 2023. Se espera un incremento del 30% de viajeros a través de las carreteras del país en comparación al 2022. Este año tenemos otro récord de viajeros comparado al 2020 y 2021. Estamos acercándonos ya a las cifras del pre-COVID que fue en el 2019. Y la mayoría de los viajeros lo harán por tierra, ¿no? Y los destinos preferidos serán la Florida y otros estados en donde hay parques temáticos y parques nacionales. La organización Airlines for America calcula que a través de los aeropuertos de Estados Unidos se movilizan a diario 2.6 millones de personas. La gran cantidad de reservaciones indica que se trata de vacaciones primaverales con una demanda muy alta. Han bajado las restricciones y todo el mundo quiere regresar a una normalidad que no veíamos hace mucho tiempo. Pese a la preferencia de Florida como destino, el sector turístico teme por un impacto negativo esta temporada por la presencia de algas rojas en playas de la península, consecuencia del amenazante sargazo. Tuvimos muchas cancelaciones, ya sabes, la gente se enferma. ¿Por qué querrías gastar esa cantidad de dinero y quedarte aquí? Pero también debes ser consciente de que la marea roja está en Florida. Lo ha estado durante 100 años. Desde su lanzamiento en 2022, una herramienta de escritura impulsada por inteligencia artificial llamada ChatGPT ha ganado elogios instantáneos, pero también ha generado inquietud, especialmente en los campus escolares. El estudiante de secundaria, Galvin Fíquez, demostró cómo ingresar un comando corto puede generar un resumen de un libro que le asignaron leer. Creo que hizo un muy buen trabajo. En Estados Unidos, los sistemas escolares eligen restringir el acceso a ChatGPT en sus computadoras y redes. Desarrollado por OpenAI, con sede en San Francisco, la inteligencia artificial de ChatGPT genera una respuesta utilizando la secuencia de palabras más probable, creando un texto que imita el pensamiento humano. No hay lo que llamamos un documento fuente o una prueba reina a la que mirar para decir, sí, parece que esto fue sacado de aquí. Usualmente los software antiplagio verifican la autenticidad del trabajo de un estudiante, escaneando Internet en busca de posibles coincidencias. Pero cuando ChatGPT escribe texto, cada línea es novedosa y única. Tienden a escribir de una manera muy normal. Todos los humanos tienen idiosincrasias. Todos nos desviamos del promedio de una forma u otra. Wong dice que mantenerse al día con las herramientas de IA será un desafío constante que transformará la educación. Y escuche esto, un grupo de programadores chinos creó un dispositivo robótico para dar y recibir besos artificiales. El dispositivo registra los datos de los besos de los usuarios a través de sensores de movimiento y los envía a un dispositivo que ha sido conectado de manera remota. Zhao Jianbo, el hombre detrás de la invención, decidió enfocar su proyecto de grado en solucionar la falta de intimidad física que hay en las videollamadas, especialmente durante la pandemia del COVID-19. El producto salió a la venta el 22 de enero de este año con un precio de alrededor de $38. ¿Y usted daría besos artificiales? Con esto me despido.